quiero compartirlo y mostrarles a ustedes para ver cuán buenos son sus ojos. Porque tengo aquí una semilla, no sé si lo pueden ver. En la punta del dedo, es blanco. Según la fuente, porque lo saqué de un pan, es un sésamo. Una semilla, ¿no? ¿Ya? Y tengo esta otra también es un poquito más grande, pero supongo que no van a saber cuál es. Es de una manzana lo saqué. Es decir, que este va a crecer a ser un árbol. ¿Ya? Y esta lo va a conocer. De palta. ¿Ya? De ahí sale un palto. Que va a crecer quizá un poquito más grande que el manzano, pero por ahí anda. Y el tamaño de la semilla, bastante distinto. No lo pensé a tiempo, pero nosotros tuvimos zapallo y no saqué una semilla de zapallo porque, bueno, para mostrar que eso tampoco llegue a ser un árbol. Pero el tamaño de la semilla es bastante grande. Y nosotros estamos en el libro de Marcos y seguimos con eso de la siembra. Parece que es el tema que el Señor Jesús entró en eso y siguió con varios ejemplos de lo que es las semillas. Y una de las cosas que él menciona para mí es una de las maravillas en cuanto a la vida, como él dice, cómo crece y uno no sabe cómo. Siempre me he preguntado eso de la vida y cómo crece. Si uno piensa en estas semillas, esto aquí de manzano, unas cosas así, y uno lo echa en la tierra y de pronto sale algo verde, una hoja, y crece y de pronto ya se pone una talla un poquito más fuerte, y más fuerte, de pronto empiezan a salir todas las ramas y las hojas por ahí, y de pronto sale una flor, y ahí tenemos más manzanas. Y uno dice, ¿cómo es ese proceso que una cosa así tan pequeño, tan chiquitito, puede de repente producirse algo así? A mí me ha maravillado eso de la vida. Tengo 3 hijas, ¿ya? 5 nietos. Y uno dice, esas células que se van repitiendo y dividiendo y creciendo, de pronto, ¿qué pasa? Pero algunos se ponen muy duros y forman huesos. Y este hueso crece largo y de ahí tiene cartílago, tiene esto, tiene tendones que se juntan. ¿Cómo es eso? ¿Por qué se produce eso? Eso para mí es uno de los misterios de la vida. O sea, uno entiende que es el proceso y que el ADN está en todas las células y que está todo ahí. Uno entiende eso. Pero, ¿qué acciona para que en ese momento empiecen a diversificarse? A formar otra parte. O sea, vida animal o humana o vida vegetal es lo mismo. Empiezan algunos cambios y de pronto, ¡fum!, aparece. Y uno tiene algo, es uno de para mí, uno de los misterios, una de las maravillas que solo Dios sabe. Cuando me preguntan de eso, yo digo, bueno, Moisés, un hombre sabio, escribió un versículo y cada vez que no puedo explicar algo, yo digo, ese es mi versículo, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las que han sido reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Lo que podamos entender, sí, pero hay cosas que no vamos a entender nunca. Juntamos eso ahí para que no suene tan fuerte. ¿Ya? Vamos a leer en Marcos del versículo 26 hasta el versículo 34. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 34. Y dice de esta manera, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, empezando en el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra.
y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza que está aquí, y enfrente de esa maravilla que es la vida, sabemos que tú eres la fuente de la vida. Tú das vida, tú haces vivir. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, aclara nuestros corazones la verdad tuya, que podamos nosotros vivir en este mundo con una claridad de que tú estás guiándonos día a día por tu palabra y guiado por tu Espíritu Santo. Dirígenos ahora, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tenemos varias partes aquí de lo que es un sembrado. Obviamente uno tiene que empezar con semilla o tierra. ¿Ya? Tiene que empezar en un lado o el otro, pero necesita los dos, porque sin la tierra o sin la semilla no va a crecer. ¿Ya? Entonces la semilla, como hemos aprendido y cuando estudiamos con hermano Eloy la parábola del sembrador, vimos ahí que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador siembra la palabra de Dios en las vidas nuestras, ¿ya? Así que la palabra de Dios es la semilla de que estamos hablando, porque estamos hablando a nosotros, los hijos de Dios, que esa semilla, la palabra de Dios, entra en nuestras vidas y crece. Por ende, la tierra es el corazón del hombre. Lo que el hombre cree, lo que el hombre llegue a entender, lo que la palabra hace en él para producir una vida espiritual. Es donde la palabra produce evidencia de vida. Es una de las cosas que a veces uno quisiera ver un poquito más rápido, ¿ya? Que en la vida de algunos hermanos uno no ve mucha evidencia de vida. Está la palabra, está el corazón, la tierra. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a llegar a quizás entender eso. Pero la evidencia, como él menciona aquí en el pasaje, la evidencia es la hierba, la espiga y luego el grano lleno en la espiga. Si uno habla de un árbol, ya un árbol crecido con hojas, con ramas, con fruta, con todo, ¿ya? Pero ¿cuál es el resultado de juntar la palabra de Dios con la vida de un ser humano? Bueno, en la parábola del sembrador hay varios resultados. Algunos que entran en el camino, obviamente no llegaban a ninguna parte, pero aquí yo creo que el Señor está hablando de la buena tierra, ¿ya? Donde penetra la semilla, no tiene todas las malezas que lo va a ahogar y dejarlo sin fruto, sino porque lo que él dice, la espiga es lleno de grano. Entonces, aquí estamos hablando de buena tierra, entonces el resultado es fruto maduro. Va a llegar a eso. Es decir,
la idea, el resultado de mi vida, cuando yo llego a entender y estudiar la palabra de Dios que penetra en mi vida, es tener fruto, pero fruto maduro. Ese fruto maduro también hay otra cosa, porque hay dos parábolas aquí. Cuando uno mira el primero, eso del misterio de la vida, es como que llegue a ser y uno no entiende cómo, dice que es fruto maduro. En el segundo es un lugar de refugio de los pájaros. Es decir, el resultado de la palabra de Dios en mi vida es para producir en mi vida fruto maduro, es decir, que yo me muestro como hijo de Dios maduro. Pero en segundo lugar, es un lugar de refugio de otras vidas. Podemos decir otras personas. ¿Soy yo un estímulo a la vida de otros? Porque si nosotros leemos en Hebreos capítulo 10, el autor a los Hebreos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Capítulo 10, versículo 24. Entonces, mi vida, cuando entra la palabra de Dios en mi vida, va a producir en mi vida algunos frutos, evidencias de vida que son visibles. Además de eso, voy a servir de ayuda a mis hermanos y a las otras personas. Es el resultado de la palabra de Dios en mi vida. Pero ¿qué del proceso? Eso es donde yo creo que varios de nosotros podemos decir que fracasamos en cuanto a nuestras vidas. Es el proceso. ¿Por qué no llegamos a tener fruto maduro? ¿Por qué no servimos como estímulo a los demás hermanos para llevar una vida santa, una vida que muestra la gloria, la gracia y las maravillas de Dios? ¿Por qué no hace eso? Hay una cosa que a veces nosotros no lo pensamos. Por años me hacían preguntas cuando yo volví a algunas iglesias. Bueno, hermano, ¿cuántas almas has ganado? Yo empecé a pensar, bueno, no sé. Y que uno predica el evangelio y ora por ello, pero yo no sé si algunos que tomaron decisión y de pronto ya desaparecieron en acción, parece que no son almas ganadas, son ya semilla entre pedregales. Y siempre me afligía esa pregunta hasta que un día entendí bien el plan de Dios. Parte del proceso es lo que hago yo, y el proceso está aquí. Pablo lo dice a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, donde él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo no puedo producir vida en otra persona. Yo puedo explicar la palabra de Dios. Yo puedo en este proceso asimilar en mi vida la palabra de Dios. Lo puedo leer con entendimiento, que el Espíritu Santo me guíe a entender qué es la palabra de Dios. Y yo puedo poner eso para obra en mi vida y eso puede irme cambiando. Y he cambiado. Desde mi juventud hasta ahora, Dios ha hecho varios cambios. A veces no suficientemente rápido. Pregunta a mi esposa, ella lo va a decir. ¿Ah? Pero hay cambios. Porque es la palabra de Dios y es la obra de Dios por su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que produce los cambios en mí. Eso es el proceso. Y la verdad, hermanos, yo no puedo ver el proceso en la vida de otros. A veces ni entiendo el proceso en mi propia vida.
Hace años atrás, cuando yo me enfrenté a algunas circunstancias difíciles, entrando en eso, yo decía, Señor, yo no necesito esto. No lo necesito. Y acaba de decirlo, es como el Espíritu Santo dijo, sí, pero hombre, lo necesitas, por eso te lo mandé. Pero Señor, esto no es el proceso que yo quiero. Pero el Señor, en su conocimiento, en los secretos de mi vida, en los secretos de lo que a mí me rodea, el crecimiento que otros no pueden ver, este proceso es invisible a nosotros. Y Dios lo está haciendo en la vida de cada uno diferente del uno al otro. No nos lleva por el mismo camino, no nos lleva por la misma prueba, no nos lleva por todo lo mismo, porque somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Por eso no lo vamos a entender nunca qué está haciendo Dios en la vida de otro y, como digo, a veces con dificultad vamos a entender qué está haciendo Dios en mi propia vida. ¿Por qué lo está haciendo? Es un misterio. Dormimos en la noche, nos levantamos en el día y pasamos el día y la noche y de pronto empezamos a ver cosas que quizá en un momento en la vida pensábamos que era imposible, demasiado difícil. Pero el proceso está ahí. Crece, brota y crece sin que Él sepa cómo. Imposible verlo. Es interesante lo que dice aquí en el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. En la Biblia de las Américas dice, la tierra produce fruto por sí misma. Ahora, entendemos una cosa, la vida viene de Dios, ¿ya? Por lo tanto, es el milagro de Dios que produce vida, porque una semilla puede quedar años en la tierra y puede pudrirse, algunos que se han pudrido y no han crecido, ¿ya? Entonces, no es que la tierra tiene tanta potencia, pero sin la semilla tampoco puede ser algo. Es parte del misterio. Pero la tierra que tiene buena semilla sembrada, que es buena tierra, va a producir de por sí. No pídeme explicarlo, pero cuando yo echo semillas en buena tierra y tenga el agua suficiente, crece. Tenemos nosotros algunas plantas. Nuestra hermana Cecilia nos ha proporcionado varias plantas. Y ya lo tenemos sembrado en diferentes partes del sitio nuestro. Y van creciendo. ¿Por qué? Están en buena tierra y mi esposa casi fielmente lo está regando. A veces me dice, se me olvidó la pobre planta, ahí se va con su agüita y ya lo va regando la planta. Pero es uno de los procesos, es una de las cosas, el misterio, la tierra produce. Para mí esto quiere decir que si yo soy buena tierra, si entendemos esa parábola del sembrador, porque está haciendo referencia a eso, hay el camino que es duro y la semilla no penetra. Hay pedregales donde llegó pero no tenía profundidad de tierra y murió. Ya era una buena idea, algo emocional y pasó y se fue. Hay entre espinos. Llegó allá, empezó a crecer, pero hay demasiadas otras cosas en esta vida que son más importantes que la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios y estoy demasiado ocupado en esto, en aquel, el otro, entonces ya no tengo tiempo para eso y tampoco produce. Pero estamos hablando de la buena tierra. Si la semilla cae en buena tierra, brote, crece y produce fruto. Si la palabra de Dios viene a mí y no produce algo, debo examinar mi vida para ver si soy duro como el camino, si estoy lleno de piedras o si hay demasiado que hacer de este mundo, afanes del mundo, engaño de riquezas y otras cosas que se han metido en mi vida que no permite el crecimiento. Porque el hecho es, la tierra produce fruto.
crece. Es algo que no se puede impedir. Cuando la palabra de Dios viene a mi vida, siendo buena tierra, va a crecer. No hay forma de impedirlo. La obra de Dios en la vida de cada creyente, aunque no lo entendemos, es algo que va y crece. Produce fruto. La otra cosa que vemos en el proceso es que el tamaño de la semilla no tiene relación o no determine el tamaño del resultado. Jesús usó el ejemplo de la semilla de la mostaza, ¿ya? El grano de mostaza. Es la semilla más pequeña, él dice. Debe ser casi invisible. Mi esposa me dijo que debía haber traído la semilla de una papa. Bueno, uno saca un poquito de la cáscara y ahí está dentro, pero exactamente qué es la semilla? ¿Ah? Uno sabe que si se corta esta parte y si lo siembra va a brotar, y esta otra parte uno puede dividir la papa en varias partes y todos van a crecer. Pero esta cosita que está dentro, ¿qué es exactamente la semilla? Yo no lo he visto, pero he comido un montón de papas. ¿Ah? Entonces, el tamaño no quiere decir que por ser más grande va a ser tanto más grande la planta. Porque si fuese así, el palto debiera ser como 15 veces, 20 veces o 30 veces más grande que el manzano. Y mientras que sea más grande, no es tanto más grande. Entonces, es una de las cosas que uno ve eso y dice, ¿por qué habla Jesús de eso, del tamaño de la semilla y eso? Él usó en otras ocasiones el grano de mostaza, haciendo referencia a la fe. ¿Se acuerda en el monte de la transfiguración, cuando Jesús estaba allá con sus 3 discípulos y bajando se encontró con los otros discípulos que tuvieron un problema? El problema es que llegó un hombre con su hijo endemoniado y los discípulos no lo pudieron echar. Entonces Jesús lo echó y ya todo está bien. Y los discípulos dijeron, pero Señor, ¿por qué no lo pudimos hacer nosotros? Y la respuesta de Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 20 dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Grano de mostaza, pequeño, la semilla más pequeña, dice. Siendo la semilla más pequeña, crece. Crece a ser algo grande, como él dice aquí, una de las hortalizas más grandes. Que echa ramas y todo eso, los pájaros pueden hacer sus nidos ahí y protegerse y vivir ahí. De algo tan pequeño viene algo tan grande. ¿Por qué? Porque el misterio de la obra de Dios en esa semilla, en esa tierra, es lo que produce el resultado. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Yo planté, Apolo regó, Dios dio el aumento. A la medida del crecimiento es lo que Dios da, no es lo que damos nosotros. Nosotros a veces pensamos en las cosas grandes, que vamos a hacer esto y tenemos tremendos planes y vamos a hacer toda esta obra tan grande y el resultado es tan pequeño y uno dice, chuta, pero tanto esfuerzo para nada. Y de repente uno está haciendo algo, no, pero esto no es nada. Y el resultado es grande, enorme, maravilloso y glorioso. Y uno dice, pero ¿por qué eso? Porque es Dios que determine el resultado, no nosotros. La tierra simplemente lo hace crecer. La otra vez que Jesús usó el grano de mostaza haciendo referencia a fe, es cuando estaba hablando de la relación que lleva uno con su hermano.
Y Jesús dice que si tu hermano peca contra ti y vuelve diciendo, perdóname, lo vas a perdonar. Perdónale. Y si vuelve 7 veces en el día diciendo, perdóname, no, pero por favor, ¿hasta cuándo, hombre? No, perdónale lo que dice Jesús. Perdónale. Tu obligación es perdonarle. ¿Y qué decían los discípulos? Pero Señor, aumentanos la fe. No tenemos tanta fe como esa. Que 7 veces en el día, no, ya es ridículo, ya es broma para esta persona. No, dijo Jesús. Perdónele, pero auméntenos la fe. Danos una fe así de grande como para enfrentar eso. Y Jesús dice aquí, en Lucas capítulo 17, y el versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Uno dice, ¿por qué el Señor usa esa cosa ridícula? Decir este monte ya, échate para allá, y se fue. ¡Wow! Tremendo poder. O este árbol, ya, mira, ándate al mar. Ya, no me gusta que estás aquí en mi camino, ya, al mar, ya. Apura, ya, va. Y se fue. ¿Por qué está usando ejemplos como eso? Uno dice, cosa ridícula que uno, ¿para qué lo va a pedir? Es para mostrar la grandeza de la obra que Dios puede hacer cuando tenemos fe. Y no importa el tamaño de la fe, sino que importa el tamaño de nuestro Dios en quien tenemos fe. ¿Tengo fe en mis circunstancias? ¿Tengo fe en los resultados que yo quiero? ¿O tengo fe en Dios? Hay una diferencia. Acuérdese, es el misterio de Dios en nuestras vidas que va produciendo el fruto en nosotros. Por lo tanto, si Dios va haciendo algo y nosotros tenemos fe en Dios, el resultado quizás va a ser algo diferente a lo que creemos nosotros. Puede ser algo totalmente contrario a lo que estamos pensando nosotros. Porque nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, cuál será el resultado al final de nuestros días, cuando lleguemos al cielo y le escuchamos decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el reino de Dios. ¿Qué va a hacer? Cuando yo empecé mi vida, de hecho cuando yo recibí a Cristo, cuando yo creí en Él como mi Salvador, era un niño. Jamás en todos mis pensamientos pensé que iba a terminar yo en Chile. Todos los años de ministerio que hemos llevado aquí en este país, cuando llegamos al país, no lo pensé nunca que íbamos a estar en tantas diferentes cosas. Es la obra de Dios, el misterio de Dios. Pero el resultado de una semilla tan pequeña, siendo una cosa grande, es porque es el misterio de la obra de Dios en nosotros. Nosotros simplemente tenemos que abrirnos a la obra de Dios y decir, Señor, si es lo que tú estás pidiendo, estoy. Acepto lo que tú me mandas. ¿Sabe? Hay una paz tremenda cuando uno dice, Señor, sí, acepto lo que me has mandado. Para mí la paz más grande llega cuando uno tiene circunstancias adversas y uno va llorando al Señor, por favor, Señor, libérame de este problema porque es demasiado grande para mí. Y uno lucha y pasa días y días, semanas y semanas, y de pronto uno llega al momento de decir, Dios tiene un propósito en esto. Y uno dice, Señor, acepto lo que me has mandado. Él manda la paz. No siempre quita la circunstancia. A veces sí, a veces no. Pero uno está tranquilo y uno está siendo parte de este proceso que Dios está haciendo en nosotros.
tomando cosas muy pequeñas en nosotros, nuestra fe, aumentándolo a ser grande en una forma misteriosa que no vamos a ver nunca cómo llegó a ser. Pero de ahí tenemos el ejemplo de Jesús. No solamente la semilla, la tierra, el resultado y todo el proceso, pero tenemos el Señor Jesús haciéndolo. Y tiene unos detalles aquí que yo creo que son muy importantes. Si llegamos al versículo 33, dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¿Por qué usaba eso? Bueno, el hermano Eloy en la enseñanza en la parábola del sembrador, entre la parábola y la explicación, había algunos versículos que el Señor estaba haciendo referencia a Isaías. Yo no voy a predicar eso de nuevo porque Él lo hizo, ¿ya? Y si no se acuerdan, está en línea, así que ya lo pueden ir a ver, ¿ya? Pero el Señor tenía propósito en lo que Él estaba haciendo. Aquí muestra otro propósito. Dice, conforme a lo que podían o lo que tenían poder, dunamis, de donde sacamos dinamita, ¿ya? Ese poder, dunamis, un poder fuerte, la capacidad de oír. Ahora, esta palabra oír, no es primera vez que lo vemos aquí en este pasaje, pero es una palabra que quiere decir que uno escucha palabras, pero más allá de escuchar palabras, entiende las palabras. Pero más allá de escuchar y entender, está el actuar conforme al entendimiento de las palabras. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia, en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Escuche lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la palabra. ¿Ya? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando Dios nos oye, Dios entiende más allá de lo que entendemos nosotros. Pero Dios nos oye y Él actúa conforme a lo que Él escucha. Conforme a las palabras dichas, lo que Él entiende de esas palabras, y Él actúa. También en el Evangelio de Marcos, en el versículo, o sea, capítulo 4, en el mismo capítulo, unos versículos antes, en el versículo 24. Cuando Jesús dice, les dijo también, mirad lo que oís. Ahí está la palabra. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y uno dice, pero párale un poquito. ¿Qué es medida de oír? Porque eso es lo que está diciendo, ¿no? Cuidado con lo que oís. ¿Por qué? Porque con la medida que dan, también va a volver. Jesús aquí está enseñando de que lo que escuchamos nosotros, obviamente, por esta palabra, por el uso de esta palabra, obviamente va a producir una acción. Entonces, cuidado de la fuente de lo que está escuchando cosas. Porque hay fuentes buenas y malas, verdaderas y falsas. Algunas que hablan la palabra de Dios y otras que no. Entonces, si escuchamos de una mala fuente algo y actuamos sobre eso, lo que sembramos vamos a cosechar. Lo que van midiendo hacia otro, también va a volver a uno.
Entonces, él dice aquí, conforme a lo que podían, a lo que tenían la capacidad, el poder de oír, entender y actuar. Y como de lo que dijo Jesús entre la parábola del sembrador y la explicación, como ellos tenían el corazón duro, como ellos ya no querían escuchar, como ellos habían rechazado, no tenían el poder. Porque cuando escuchaban la palabra o se burlaban, no querían entender y por ende no actuaban. Y aquí él está usando parábolas, enseñando a las personas que sí podían oír, es decir, que podían obedecer. Y sin palabras, parábolas, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué todo? Porque eran buena tierra, porque eran obedientes, porque seguían las instrucciones del Señor Jesús. Oían las palabras, entendían el mensaje y actuaban sobre el mensaje. Llegando a eso, y uno dice, estas dos parábolas del misterio del crecimiento, de una semilla más pequeña produciendo cosas grandes, Jesús usando eso en referencia a nuestra fe, ¿qué creemos nosotros de Dios? ¿Creemos que Él nos va a explicar todo y lo vamos a entender a la perfección? Si es lo que creen ustedes, están equivocados. Yo lo he buscado de que lo escuché y no lo he encontrado todavía. Si encuentran algo, por favor, muéstrame en la Biblia donde lo dice, que Dios se explica a sí mismo al hombre. Que Dios explique sus acciones al hombre. Yo no lo he encontrado. Que yo sepa, un hombre dijo que él lo estudió todo y lo leyó todo y lo buscaba y no lo encontraba. Yo tampoco lo he encontrado. Dios no se explica sus acciones al hombre. ¿Por qué? El hombre no es capaz de entenderlo. No tiene el poder de oír. Hay cosas misteriosas, hay cosas pequeñas que se convierten en grandes. Dios tiene todo el poder de actuar en eso. ¿Cuál es la tarea nuestra? La obediencia. La falta de obediencia en el fondo es porque no creemos en Dios. ¿Lo han pensado así? Que si yo no obedezco la palabra de Dios, si Dios me dice de ser generoso con lo que Él me ha bendecido. Ah, no, eso no puede ser, porque si yo lo doy allá, no lo voy a tener y lo quiero. Yo creo que Dios se equivocó en eso. Y podemos tomar cualquier parte de la Biblia, cualquier instrucción de la Biblia, por todas partes de la Biblia, y decir, mire, eso no lo creo, eso no lo hago, porque si no lo hago, no lo creo. Y si no lo creo, yo creo que Dios en el fondo está equivocado. Es decir, que yo no tengo el poder de huir. Porque Dios dice, si tengamos nosotros una fe mínima, una fe tan pequeña que casi ni se ve, con esa fe, Él es capaz de hacer grandes cosas más allá de la imaginación. Desarraigar un árbol y echarlo en el mar. Tomar un monte y echarlo para el otro lado. Él puede hacer eso. Él tiene el poder y la capacidad de hacerlo. Lo que nosotros necesitamos es la fe. Nunca la falta es de parte de Dios. Si algo no anda bien, es porque yo no estoy escuchando, oyendo la palabra de Dios. Y si no lo estoy oyendo, es capaz, porque Dios sabe, ¿para qué decirle? No va a hacer nada de todas maneras. No quiere escuchar.
Lo hemos dicho nosotros. Ah, no, este no quiere escuchar. ¿Qué quiere decir? Él no quiere entender, no quiere cambiar, no quiere actuar. Es la misma palabra aquí. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Escuchan la palabra de Dios? ¿O es un decir nomás? ¿Somos realmente entregados a entender la palabra de Dios? Y cuando vemos en la palabra de Dios algo, ¿nos afligimos por no haberlo hecho? ¿Pedimos perdón a Dios por ser desobedientes a Él? ¿Buscamos de su gracia para cambiar nuestras vidas a que refleje su gloria? ¿Y que muestra ante el mundo ese misterio del crecimiento? De una fe muy pequeña haciendo grandes cosas. No sé de ustedes, pero yo me siento enfrente de algo demasiado grande. Estamos por adquirir un terreno donde hemos gastado todo lo que tenemos y ahora tenemos que empezar a hacer los empalmes de agua, de luz, de hacer radier, de hacer construcción. ¿De dónde va a venir? No sé. Lo único que yo sé es que Dios nos va guiando. Cuando recién llegamos nosotros aquí a Coquimbo, empezamos a trabajar en Punta Mira. Y un día estuve pensando en mi oficina y yo pensé, esto ya es enorme, toda esta obra. Y yo dije al Señor, Señor, esto es demasiado grande para mí. Y el Señor dijo, bueno, qué bien, vas aprendiendo. Obvio que es demasiado grande para ti. Sí, pero es demasiado grande para mí, entonces dime lo que yo debo hacer y yo lo voy a hacer a esa parte. Y las otras partes tiene que traer gente que lo va a hacer. Y el Señor ha mandado a cada uno de ustedes. Espero que nosotros podamos oír la palabra de Dios y hacer conforme a lo que Él nos dice para así poder ver la gran obra que Él quiere hacer no solamente en nosotros, pero a través de nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Leemos muchas veces esas parábolas y hablamos del misterio, hablamos de la fe muy pequeña, de las cosas pequeñas que tú puedes convertir en cosas grandes. Pero olvidamos del versículo que dice de la enseñanza que vino a los que podían oír. Y olvidamos de que tú estás hablando a nosotros y a veces no queremos oír. No estamos atentos a tu voz. No queremos cambiar lo que somos porque somos cómodos donde estamos. A pesar de lo difícil y a pesar de muchas cosas que no nos gustan, el cambio parece ser demasiado grande. Y te pedimos, oh Dios, que en tu misericordia tú puedas hablar a nosotros. Que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y que seamos realmente atentos a escuchar, a entender y a obedecer. Dirígenos, Padre, porque necesitamos de ti. Es todo lo que tú estás haciendo aún en nuestro medio, es demasiado grande para cada uno de nosotros. Pero contigo somos más que vencedores y podamos avanzar. Dirige nuestros pasos, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.